Bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de Proyecto de 20 en el que vamos a hablar de lore. Esta vez nos vamos a adentrar en el mundo de Vampiro el Requiem, ¿vale? Que si recordáis tenemos un par de partidas en el canal sobre este juego de rol o sobre este universo de Vampiro en concreto, que fue publicado en 2004, bueno, que también contamos un poquito sus orígenes en otro vídeo, que os dejaremos por aquí en varias tarjetas. Y esta tarde, pues, me acompaña el experto de Vampiro el Requiem, que está aquí conmigo, como siempre. Mario, buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a hablar en general de lo que es el origen de este... Bueno, no vamos a meternos con los clanes, ¿no? Vamos a hablar lo que es la formación de sus sectas o algo así, ¿no? Básicamente, un poco de cronología y después cómo funcionan las sectas, las alianzas, pues no son sectas como tal, las alianzas actualmente. Perfecto. Bueno, antes de comenzar, pues sí que me gustaría decir que esta semana pasada estuvimos un poquito parados, ¿vale? No hubo mucha actividad en el canal y es que, bueno, entre unas cosas y otras y el calor que hace, se hace bastante complicado grabar vídeos. Y el problema que tiene es que, bueno, ahora justo se está acabando el mes de julio, va a empezar agosto, y muchos de los colaboradores o muchas personas de las que suelen hacer vídeos con nosotros van a estar de vacaciones y es verdad que a lo mejor el ratio de vídeos que subamos va a ser un poquito menor, pero vamos a intentar teneros una ración mínima de vuestro rol, del rol de Proyecto de 20 para que podáis disfrutar en esas horas de tiempo libre, ya sea en la playa, en la montaña o donde os deje ir el coronavirus. Oye, que ya está bien. Así que nada, vamos a comenzar con la historia de Vampiro el Requiem, ¿vale? Y bueno, podéis ver ahí en pantalla, se va a mostrar un pequeño resumen, como el que siempre os digo que hago a mis jugadores para que comprendan el lore de un juego. Y en este caso, pues vamos a empezar hablando de la creación de la camarilla en el auge del Imperio Romano, ¿no? Así es. Te dice que, bueno, yo la información, ya lo digo de antemano, que la saco solamente del libro básico, seguramente con algún suplemento o alguna novela sea más extensa, pero yo me ciño a lo que te vendía en ese momento White Wolf con su libro básico. Sí, te dice que antes del auge de Roma, antes de la creación del Imperio Romano, los vampiros no tenían un gobierno establecido que se sepa, y muchísimo menos algún tipo de organización, que básicamente eran criaturas obviamente inteligentes y conscientes, pero más salvajes que campaban de manera totalmente solitaria y sin organización. Y con la llegada del auge de Roma, o del Imperio Romano, como lo quieras llamar, parece que tener tantos distintos países bajo una misma bandera y esa facilidad de movimiento, de circulación, hace que los vampiros también se planteen crear una sociedad un poco más estructurada, más organizada, aprovechando precisamente este empuje del Imperio Romano. Pero esto es algo que sí que es verdad que tiene en común con la mascarada, porque es verdad que la camarilla está también en la mascarada, pero aquí, por ejemplo, no porque en la mascarada la camarilla se crea a raíz de la revuelta anarquista. Aquí no hay anarquistas como tal, entonces. Aquí no hay anarquistas como tal, o por lo menos en ningún momento te dice que haya anarquistas. Hay algo parecido a lo que sería una versión muy bestia de... No sabría decirte si de Sabbath o de anarquistas, que son la progenie de Belial, que lo podemos comentar luego al final después de que hablemos de las alianzas que se pueden jugar. Luego hablaremos de las dos que no son jugables. Pero no hay unos antagonistas como tal, no hay unos anarquistas que digan tenemos que crear una sociedad porque tenemos a alguien en contra que quiere destruirla. No, se crea por simple conveniencia y por... Sí, por buscar alguna forma de organización, ¿no? Como has dicho antes. Efectivamente. Vale. Bueno, pues el primer evento importante, ¿vale?, en la historia de Vampiro el Requiem es esta creación de la camarilla, como hemos dicho, en el auge del Imperio de Roma, ¿vale?, en el siglo II después de Cristo. Lo siguiente que vendría, o lo siguiente importante, o el siguiente hito histórico que marca la historia del Requiem, es la disolución de la camarilla en el siglo V después de Cristo, ¿vale? Dura muy poco, entonces, ¿no?, por lo que parece. Sí, es básicamente lo que te da a entender el libro, es que, como he dicho, ¿no?, aprovechando el floreciente Imperio Romano,
vampiros de distintas naciones pues hacen una especie de gobierno central, si no me equivoco, además situado en la propia Roma. Y cuando el Imperio Romano cae y se divide en el Imperio Romano de Oriente y Occidente, esa falta de comunicación, cuando los demás reinos del Imperio Romano de Occidente empieza a dividirse, la camarilla deja de funcionar. O sea, la camarilla básicamente te viene a decir que funciona en base a cómo es el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano llega a su auge, la camarilla va para arriba, y cuando se divide cae por completo. Claro. Básicamente sigue la... Sí, perdona, sigue. No, dime. Sigue la misma progresión básicamente que el gobierno del Imperio Romano. Cuando se empiezan a crear los distintos reinos después de esa caída, ellos hacen lo mismo, empiezan a dividirse y a crear esa estructura de principados o señoríos que conservan hasta actualmente. Lo que te iba a decir era que el problema es que, claro, al faltar la camarilla, se crea un vacío de poder, ¿no? Y ese vacío de poder le llenan... es que no sé si denominarlo alianzas o cómo denominarlo, que serían el Invictus y el Lancia Sanctum, ¿no? Sí, son alianzas al fin y al cabo. Una vez la camarilla se disgrega y empiezan a aparecer estos príncipes o estos señores feudales vampíricos, como lo quiera llamar, de esos remanentes de la camarilla salen dos alianzas, dos grandes alianzas, porque te dice que hay muchas más que a lo largo de los años ascienden y caen. Las dos únicas que se mantienen, las dos únicas grandes que se mantienen, son el Invictus, que representaría a la nobleza del vampirismo, y el Lancia Sanctum, que representaría a la fe, básicamente adaptándose a esos nuevos tiempos de gobiernos feudales, esa mano férrea de la iglesia o de la religión en esa época, y ellos se adaptan con el progreso del hombre, llamémoslo progreso, con el progreso del hombre ellos se adaptan de esa manera. Básicamente las dos forman una alianza llamada básicamente la Liga o algo así, da a entender que se llaman la Liga, y por toda Europa, sobre todo, que es donde más dominio tienen, dejan que el gobierno legislativo, llamémoslo de una manera muy, muy rimbombante, quede a cargo del Invictus, y que el gobierno espiritual o el gobierno de la fe queda a cabo del Lancia Sanctum, y así se tiran bastantes años, además. Hasta nuestros días, ¿no? De hecho, siguen siendo todavía estas organizaciones, ¿no? Claro, cuando van pasando los años, los van saliendo contendientes en el poder, pero básicamente sí. Básicamente las dos alianzas más poderosas en Europa te lo dejan claro que son estas dos, aunque ya no trabajan tan unidas como en aquella época, claro. Una cosa curiosa es que yo he llegado a leer que, bueno, aparte de lo del Lancia Sanctum, es el Lancia Sanctum porque tiene que ver algo con Longinus y con la lanza del soldado, este soldado que le clavaron a Cristo, ¿no? O sea... Sí, me quería esperar a cuando empecemos a hablar en profundidad, pero sí, básicamente el Lancia Sanctum se forma en base a la creencia de que Longinus, al asestar la lanzada que mató a Cristo, pues siempre se dice que Cristo muere en la cruz, es erróneo, ¿no? En la mitología cristiana se dice que Cristo muere por la lanzada de Longinus, es lo que realmente le mata, y en Requiem ya te dan la vuelta de tuerca y te dice que la sangre de esa lanzada cayó en los labios de Longinus y Dios, como castigo, le castigó con la vida eterna y lo que lleva al vampirismo moderno, o sea, no poder ver la luz, tener que alimentarse de la sangre de los vivos, etc. O sea, que entonces sí que es cierto que tienen un trasfondo religioso cristiano, porque, por ejemplo, en Mascarada, el tema de la religión, o por lo menos te lo ponen en quinta edición, que la mayoría de los vampiros suelen adorar, aparte de a sus religiones de cuando estaban vivos, aunque luego lo van perdiendo con el paso de los años como vampiro, suelen adorar a los antediluvianos o a vampiros muy, muy, muy antiguos y muy poderosos. O sea, aquí hay cristianismo, o sea, aquí... No sé si lo seguirán conservando. Yo recuerdo que la Mascarada estaba la presencia de Lilith, también como gran matriarca de los vampiros. Aquí te lo dan a entender. Aquí, ahora cuando hablemos del Círculo de la Bruja, lo verás que te lo dan a entender. No te lo dicen tan claramente, que puede haber una matriarca del vampirismo, pero te lo dejan caer, como una de las muchas creencias que hay. Uh-huh. Pues yo creo que era lo que te quería preguntar, o sea, sobre el Lancia Sanctum. Es que, ¿y el Invictus en sí qué sería? O sea, ¿sería lo que quedó de la camarilla que se... O sea, los señores feudales de Roma que siguieron gobernando, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿O cómo? Sí, básicamente el Invictus se crea con la creencia de... Va a sonar redundante la frase, ¿no?
pero poder para el poderoso. Es decir, los antiguos, los que ya tenían una base de poder creada gracias a la camarilla, se niegan a soltar ese poder y dicen, pues creamos una alianza cuyo fundamento sea el inmovilismo y el anacronismo. El que es poderoso se queda en su sitio y el que viene de abajo ya le llegará su momento si le llega algún día, pero de momento su cometido dentro de la sociedad es servir al antiguo. Ahora igual entraremos un poco más en profundidad cuando hablemos de las alianzas más detenidamente y ahí verás que hay una trampa bastante, a mí me gusta bastante la trampa del Invictus. Vale, pues vamos con la siguiente si quieres, porque ya sabemos eso, ya sabemos que la camarilla se crea en el auge del Imperio Romano, se disuelve en el siglo V después de Cristo y de ahí aparecen el Lancia Sanctum y el Invictus. Así que lo siguiente sería ir a hablar de el Círculo de la Bruja. Creo que es lo siguiente, porque al parecer, o sea, mi información es que según surge el Lancia Sanctum y el Invictus, aparece este Círculo de la Bruja, ¿vale? Como una respuesta de los vampiros que no creen en el cristianismo o que no creen en esas creencias tradicionales de Roma, ¿vale? Y sí que creen en algún tipo de dios pagano, ¿no? O sea... de hecho, ni siquiera en uno. El Círculo de la Bruja se crea, como bien has dicho, en base a la imposición. Es el contrapartida del Lancia Sanctum. El Lancia Sanctum te impone ser cristiano. Y el Círculo de la Bruja, pues naturalmente tiene que salir una contrapartida. Todos los que creen que el vampiro viene de deidades demoníacas, de una matriarca maldita por Dios, véase Lilith, véase como se quiera llamar, de la creencia de que vienen de poderes otorgados por otros seres, en general una amalgama de creencias de distintas religiones se unen para contrarrestar un poco esa imposición cristiana. Si tal que la caída de Roma, el Invictus y el Lancia Sanctum se nombran como las dos facciones más poderosas, al poco tiempo, por respuesta automática, aparece el Círculo de la Bruja para decir no vais a imponer las creencias, aquí hay gente que cree en otras cosas y no vamos a caer en esa obligación, ¿no?, de creer que los vampiros vienen del cristianismo. De hecho, el Círculo de la Bruja es quizá la alianza más curiosa, porque te dice que abiertamente no todos los miembros del Círculo de la Bruja son vampiros. O sea, humanos, magos, hombres lobo y otras criaturas que tengan creencias de divinidades, sobre todo matriarcales. Funciona mucho en torno a que las criaturas sobrenaturales siempre vienen de una madre o de una creencia de alguna diosa, madre, demonio femenino y demás. Y como te digo, te dicen que deja lugar a que en la propia sociedad del Círculo de la Bruja haya pues otros seres sobrenaturales, incluso humanos adoradores de demonios y demás. Es bastante curioso. La mayoría creo que son mujeres, ¿no? Pero no tienen por qué ser mujeres obligatoriamente, ¿no? No tienen por qué ser mujeres obligatoriamente. Los miembros, indiferentemente de su sexo y, como te digo, de su creencia, son bienvenidos. Es quizá la que tiene la mentalidad más abierta, es la alianza que tiene la mentalidad más abierta. No excluye a nadie. Y a nivel de poder, seguirían siendo más fuertes todavía el Invictus y el Lancia Sanctum que este Círculo de la Bruja, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, te dice que el Círculo de la Bruja pues gobierna en zonas puntuales donde puedan ser muy, muy contrarios al catolicismo. Véase, pues, yo qué sé, pongamos bueno, tú decís la Inglaterra, pero no Inglaterra realmente no. Culturas celtas y demás, escandinavas y demás, que dices no tienen una cultura tan arraigada del monoteísmo, pues de ahí te dicen por de aquí venimos. Sí, o sea, aparte de que, bueno, de que supongo que luego practicarán algún tipo de hechicería de forma más abierta o de... Sí, se llama... ¿Cómo se llamaba? La hechicería. Bueno, hechicería. Es curioso, haciendo un pequeño inciso, es curioso que en esta versión del juego, si lo comparamos con Mascarada, haya, entre comillas, tanta hechicería cuando en
en la mascarada eran prácticamente los Tremere y se acabó. El resto eran disciplinas. Aquí son 3 alianzas los que tienen hechicería. El Lancia Sanctum, de la cual podemos hablar luego. Sí. El Círculo de la Bruja, bueno, el Lancia Sanctum tiene la hechicería tebana basada en las penitencias de Cristo. El Cruak, basado pues en esa magia demoníaca o de origen desconocido. Y la Ordo Drácul, de la que hablaremos un poquito más adelante, que tiene esa magia que intenta trascender más allá del vampirismo. Bueno, también cabe destacar eso, igual que siguen todavía asistiendo hasta los días actuales, sí, supuestamente. El Círculo de la Bruja sigue teniendo presencia, pero está quizá incluso más limitado que cuando se creó. Por eso de que la propia progresión del hombre ha descartado el paganismo, ha descartado el politeísmo, las creencias demoníacas o las creencias espirituales por una religión monoteísta y centrada en Dios, en Alá, en Jehová o que sea, ¿sabes? Bueno, pues ahí tenemos a otra de las alianzas, ¿vale? Al Círculo de la Bruja. No sé si quieres añadir algo más. No, igual, decirte que hasta el día de hoy siguen existiendo, que también tienen su principal foco de seguidores en Europa, al igual que las 2 anteriores, pero que realmente, al igual que las 2 anteriores, están repartidos por todo el mundo. Vale. También, una cosa no te he preguntado. Yo imagino que, claro, cuando el Imperio Romano se pasa al cristianismo, ¿vale? Empezaron a perseguir a los paganos. O sea, yo imagino que esta gente también sería perseguida por los vampiros que pertenecían a la Invictus y al Lancia Sanctum. Supongo, ¿no? O sea, ya por lógica, imagino. Caza como tal, una caza rollo inquisitorial de paganismo, en ningún momento te menciona que los cace, pero sí te deja claro que desde que se da a conocer el Círculo de la Bruja como sociedad o como alianza, igual que las otras 2, sí te deja muy claro que en donde las otras 2 gobiernan, por norma general, el Círculo de la Bruja está vetado. Es decir, no puede tener presencia en el gobierno. Y de hecho, aunque abiertamente no se cace por paganismo, sí suelen maquinar contra ellos. No les gusta, es totalmente contrario a su creencia, claro. Pues eso, ahí tenemos al Círculo de la Bruja. Vamos con la siguiente alianza, ¿vale? Que es la Ordo Drácul. Y esta tiene que ver un poquito con tema de... Aquí, bueno, a ver, obviamente es un juego de fantasía, ¿vale? Pero aquí se centra en una figura que sí que es verdad que existió, la figura de Vlad Tepes, ¿vale? El supuesto o el llamado Conde Drácula, que al parecer falleció en el siglo XV y a partir de este evento se dice que se empieza a formar la Ordo Drácul, ¿no? O sea, los propios, por decirlo de alguna manera, los vástagos del propio Drácula empiezan a formar una orden en torno a su figura, ¿no? De hecho, es casi un siglo después de... casi un siglo después. Casi un siglo después de su muerte, se empieza... Bueno, de su muerte, se empieza a tener la creencia similar a la de Longinus, de que Vlad Tepes o Vlad Drácula, o como coño le quieras llamar, está maldito por Dios. Aquí no te dice que ningún vampiro le transforme, tampoco te dice, como en el Lancia Sanctum, que sea el primer vampiro, porque el Lancia Sanctum te dice que Longinus es el primer vampiro. Aquí obviamente no puede serlo. Hay casi 1000 años ya antes de datación de... 1000 años y más. De vampiros. Pero sí te dice que es un punto de inflexión, que es algo inusual. Por sus actos cometidos, ya todo el mundo sabe que Vlad Tepes tenía esta costumbre histórica de empalar a sus enemigos, de tener campos de gente empalada y así tener sometido a su pueblo. Pues dice que prácticamente una persona tan mala que cuando llegó el día de su muerte Dios le maldijo igual que a Longinus, con la maldición de la eternidad y de beber sangre de los vivos, ¿no? Como te digo, se crea un siglo después y rápidamente en Europa del Este, que es donde más se conoce la leyenda de este hombre, empieza a crecer hasta prácticamente expulsar a las otras alianzas. Básicamente desde el siglo XVI-XVII, que es el auge de la Ordo Drácul, la presencia de la Ordo Drácul como gobierno y como alianza es muy superior a las demás, casi totalitaria. Obviamente luego eso se contrarresta porque en el resto de Europa, Asia y el Nuevo Mundo, unificando Norteamérica y Sudamérica, obviamente, apenas tiene presencia, pero en Europa del Este tiene una presencia bastante fuerte y casi de dominio
por ser la nacionalidad, bueno, nacionalidad, Europa del Este no es una nacionalidad como tal, pero por ser el lugar de nacimiento y del folclore de Drácula. Sí, vamos a dejarlo que es esa región en la que ellos son más fuertes. O sea, lo que me llama también la atención es que, según lo que he llegado a encontrar yo, es que es una sociedad secreta, o sea, no es un... O por lo menos en principio, no se muestran de forma abierta como pueden mostrarse el Invictus o el Lancia Sanctum, ¿no? Es como que estamos aquí, pero no queremos que nadie sepa que estamos, ¿no? O sea... Efectivamente. Si digamos que el Invictus y el Lancia Sanctum son muy, muy públicos, la sociedad vampírica, hablando de la sociedad siempre de la sociedad vampírica, son muy públicos, tanto su forma de hacer las cosas como la alianza como tal, son de libre saber, por decirlo de alguna manera. Esto es totalmente lo contrario. La Ordo Drácula es una sociedad hermética. Quizá tanto como sociedad secreta no, porque como te digo, gobierna en gran parte de Europa del Este, pero sí es muy hermética en cuanto a toda la información que tiene o que procesa, ¿no? Incluso más que el Círculo de la Bruja. Digamos que el Círculo de la Bruja se sabe que existe, pero intenta que no se conozcan sus rituales o sus rituales, sus costumbres. En el caso de la Ordo Drácula intentan que ni se conozca que existen, ni que tienen esos rituales y esa hechicería. Aún así, lo que ellos buscan, o por lo menos lo que he llegado a leer, es que buscan trascender el vampirismo gracias al conocimiento vasto de toda la humanidad, ¿no? O sea... así es, te dice que la idea, y ahora por ejemplo ahí sí que me pillas, no recuerdo si la idea viene originalmente de la figura de Drácula o es una idea que se arraiga en la alianza. Te dice que más allá de todo, lo que buscan es absorber todo el conocimiento posible para poder utilizarlo el día de mañana para trascender al vampirismo, alcanzar lo que sería la Golconda de la mascarada. O sea, esa trascendencia en la que le permite ver la luz, en la que el fuego no le afecta más allá de lo que le puede afectar a un humano, y sobre todo, y más importante, en liberarse de la sed de sangre y controlar o negar a su bestia, que es complicado para un vampiro realmente. No poder alimentarse de sangre o controlar a su bestia es lo más difícil para un vampiro. Y de momento, que se sepa, según trasfondo del juego, ningún vampiro ha alcanzado ese nivel de iluminación todavía. Los hay que andan cerca, que pueden resistir la luz, no totalmente, pero pueden resistirla, o pueden resistir grandes periodos sin alimentarse, pero nadie ha alcanzado el nivel de iluminación de no necesitar alimentarse o ser inmune a la luz o el fuego, y muchísimo menos controlar a la bestia, que es lo más difícil para un vástago, vaya. Su hechicería trata de eso, ¿no? O sea, la hechicería que tú puedes aprender mecánicamente en el juego te va dando facilidades para poder aguantar este tipo de problemas que tienen los vampiros, ¿no? De hecho, así a bote pronto me acuerdo de que una de las primeras espirales del dragón, que es como se llama la hechicería que tiene, creo que tenía, si no me equivoco, era 3 caminos distintos. Una de las primeras espirales del dragón era que por cada punto de sangre que te alimentas, de un humano, si no me equivoco, no sé si era general o era de un humano, no me acuerdo, te daba el doble. Cosa que viene muy bien para no matar a la gente, vaya, o sea, porque ya sabes que lo típico, ¿no? Que todo lo que ha jugado a vampiro, en algún momento en el que su personaje ha tenido sed, se le ha ido la mano, y si el director no es de estos que te diga que no debería, a este personaje le quedan tantos puntos de sangre, tú te pones ahí a alimentarte como un ceporro y te terminas cargando a la víctima, ¿no? Pues eso ayuda bastante. También tienen parte de sus espirales del dragón es que el daño causado por luz o por fuego no los cause daño agravado, lo cual fortalece un montón al vampiro. Véase Dante, por ejemplo, si hubiera tenido ese conocimiento, no sería ahora un rollo de kebab, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos. Es muy interesante. La Ordo Drácula, a mí me gustaría de mañana, una vez acabadas las crónicas que tenemos, hacer una en la que sea un punto común. Ese nivel de trascendencia podría ser interesante para una futura partida. Siempre ha sido un argumento bastante recurrente en la mascarada, ¿no? O sea, el tema de alcanzar la Golconda es que siempre ha estado presente. Mira que yo no he leído nunca en profundidad todo lo que es el argumento de la mascarada, pero lo de la Golconda aparece en el libro básico un montón de veces, o sea...
por eso digo que sí que es una cosa que tiene que resultar curiosa de jugar, por lo menos mecánicamente tiene que ser interesante. Sí. Yo reconozco que opino que como alianza es la más interesante. Porque las alianzas que son políticas pueden venir muy bien para las partidas que sean muy sociales, pero realmente no puedes generar una partida que gire en torno a ello, ¿no? Pero ¿qué tiene de especial, por ejemplo, que toda la cuadrilla con la que están jugando los jugadores sean del Invictus? El alcance de poder, que todos van a querer ser más poderosos que los demás. Sí, serían como camarillas, básicamente. Sí, realmente considero eso, que por eso la Ordo Drácula es la alianza más interesante, porque dices, hostias, fíjate el nivel de progresión que puede tener el personaje solamente como alianza, como cuadrilla dentro de una misma alianza, intentar alcanzar el nivel de iluminación para ir quitándose esas maldiciones, esos defectos que tienen los vampiros como tal. Sí, es que al fin y al cabo la finalidad es un objetivo el que tienen, ¿no? O sea, el Lancia Saturn o el Invictus, ese objetivo no le tienen, o sea, simplemente como tú dices es alcanzar más poder, acumular más influencia, ese tipo de cosas, claro. O sea, Pues eso es el Ordoráculo. Bueno, yo había leído otra cosa por ahí por internet y es que lo que te he dicho, al parecer, las 3 calaveras que salen en el escudo de armas, o bueno, en el simbolito de esta alianza, representan a cada uno de los vástagos directos de Drácula. Por eso te he dicho antes lo de los vástagos, que a mí me sonaba haber leído por ahí que eran ellos los que los formaban. No lo sé porque digo que he encontrado información muy dispersa, muy difusa, toda en inglés, porque no he encontrado casi nada o prácticamente nada de material en español. Pero lo de las calaveras sí que es verdad que aparecía y me parecía curioso, no sé. No lo sabía. Como tú mismo lo acabas de decir, o sea, encontrar informaciones de lo que es de trasfondo en castellano de este juego es horrible. Es horrible. Sí. De hecho, es lo que te he dicho al principio del vídeo antes de empezar. Si hay algo que me parece rarísimo, es que el trasfondo de Hombre Lobo o el trasfondo de Mago, de las mismas versiones, no te estoy hablando de las versiones de Mascarada, te hablo de las versiones de Mundo de Tinieblas 2004, es mucho más extenso que el de Vampiro. El de Vampiro realmente, fíjate, auge de la camarilla, caída de la camarilla, creación de las 5 alianzas y a correr. Sí. No tiene un trasfondo muy denso o muy espeso, por lo menos en el libro básico. Luego seguro, como te digo, que habrá suplementos por ahí que te lo expliquen un montón. Creo, he visto, sí, suplementos de Invictus, de Lancia Saturn, pero claro, todo eso salió en inglés. A castellano aquí la factoría de las ideas quebró cuando además el juego estaba casi recién salido, o sea, no trajeron mucho más. Bueno, pues esta es la Ordo Drácula, ¿vale? Vamos con la siguiente alianza, ¿vale? La que creo que es la más reciente, si no me equivoco, ¿no? Que es el movimiento cartiano y que se empieza a dar en las ciudades del Nuevo Mundo, ¿no? O sea, estos son progres, vampiros. Básicamente. Igual que se podría considerar el contrapartida del Lancia Saturn, el Círculo de la Bruja, el contrapartida del Invictus nace porque como te he dicho antes, como los vampiros van muy ligados a la progresión del hombre, cuando se llega al Nuevo Mundo y estos colonos ingleses empiezan a desechar la realeza, bueno, se sabe, toda la guerra de independencia y todo lo que surge. Luego ya, el siglo no me acuerdo exactamente cuál era. 18 cuando empieza a surgir, o sea, como movimiento cartiano, ¿vale? El Nuevo Mundo se llega en el siglo XV. Bueno, pero la progresión realmente luego de los Estados Unidos es un poquito más adelante. Claro, por eso, hasta siglo XVIII los Estados Unidos no surgen como tal. Claro, te dice que, pues eso, que con la llegada del pueblo queriendo una democracia, la progresión de los vampiros es la misma. Además te deja muy claro, y cosa que me parece muy interesante, que como los vampiros que se generan o que se crean, mejor dicho, en Norteamérica y en estas colonias no tienen ese sentimiento de feudalismo que arrastramos los europeos, no tragan con ello, no pueden con ello. O sea, igual que el pueblo norteamericano tiene ese sentimiento de libertad contra la corona y contra la nobleza, pues a ellos los pasa lo mismo. Dicen, ¿por qué una persona me tiene que gobernar por el mero hecho de estar ahí? No, aquí tenemos que decidir todos. Y en esa base se funda como contrapartida del Invictus el movimiento cartiano, que es básicamente lo contrario. Mientras que el Invictus es un totalitarismo feudal, el movimiento cartiano coge no solo la democracia, ojo, coge todos los sistemas de gobierno modernos que le den poder al pueblo, ya sea la democracia, sea el socialismo,
e incluso algunas otras variantes políticas un poquito más extrañas. Incluso puede ser, obviamente, sin esa figura de líder, el comunismo más brutal. Mientras... eso te lo voy a decir. Bueno, perdón, sigue. No, claro, que mientras no tenga la figura de líder totalitario, como por ejemplo Rusia, China o Corea, incluso se dan comunidades de vástagos de los Estados Unidos que crean sociedades comunistas. Y luego ya que funcionen más o menos, pues igual que puede funcionar más o menos una democracia o un socialismo un poco más suave, ¿no? Pero es muy curioso. Es curioso porque lo que te... Sí, o sea, lo que te iba a decir yo es que, claro, o sea, la imagen que aparece en el PowerPoint es un vampiro, ¿vale? Con una insignia de la URSS, ¿vale? O sea, de la Unión Soviética. Y la cosa está en que, claro, yo por lo que he estado leyendo por ahí, al parecer el movimiento cartiano se da por todo el mundo, no solo en Estados Unidos, ¿no? O sea, en Estados Unidos principalmente, pero por todo el mundo. Y es que, por lo que he llegado a leer, son la gente que insufla la revolución rusa, ¿no? Por lo que he podido ver. O gente ejemplo, que lo mueve. Eso tampoco te lo menciona, o creo que no te lo menciona en el libro. Simplemente te habla mucho eso de que ellos se gesta en los Estados Unidos como contrapartida al Invictus. Pero ese dato concretamente, que son los padres de la revolución rusa, no lo sabía. Lenin era un vampiro. Lenin era un cartiano. Sí. Lo que te voy a preguntar entonces es que se podrían asemejar bastante, quizá más organizados, ¿vale? Pero se podrían asemejar bastante a los anarquistas de la Mascarada, ¿no? Sí, si lo consideras que es una contrapartida... A ver, anarquistas no, porque al fin y al cabo ellos implementan sistemas de gobierno. Bueno, también. Simplemente están en contra del sistema de gobierno feudal y tiránico que tienen las ciudades Invictus, las ciudades que gobiernan Invictus, quiero decir. En una ciudad en la que te gobiernan los cartianos, de hecho vosotros lo habéis podido probar en la partida, como las poblaciones de vampiros no suelen ser muy grandes, se somete a votación. Es decir, se van a reasignar o se van a asignar nuevos territorios de caza, porque es una cosa que yo, por ejemplo, no lo estoy utilizando en la partida, pero sí se debería utilizar. Se asignan territorios de caza, se somete a votación, o incluso, que es por lo que yo no lo utilicé en la partida, no hay territorio de caza. La ciudad es prácticamente un campo libre en el que tú te puedes alimentar sin tener que pedirle permiso a otro tío, cosa que en el Invictus ni se nos ocurre. En el Invictus hay unos territorios de caza totalmente delimitados y si te alimentas ahí tienes que dar explicaciones. Oye, ¿aquí no hay tradiciones? Sí, claro. La mascarada está, por supuesto, tiene todo el sentido del mundo. Lo de crear progenies sin permiso del príncipe creo que también está, porque yo, como le digo siempre, como luego me termino saltando las normas, pues no termino. ¿Pero está en todas las alianzas o solo se tienen que dar en los territorios que son gobernados por Invictus y por...? Como sociedad vampírica directamente. Vale. Las tradiciones están como sociedad vampírica. Por ejemplo, el Lancia Sanctum y el Invictus son más... son más aférrimos a cumplirlas y lo mismo los otros no. Obviamente todos cumplen la mascarada. Si no, ¿qué cojones? Claro. Pero sin irte más lejos, supongo que los cartianos serán más moderados en ese aspecto. En el aspecto de tener que andar pidiéndole permiso al príncipe para engendrar un chiquillo, pues supongo que no. No lo sé a ciencia cierta, debería estudiarlo más a fondo, pero es que te digo, la información que viene en el libro básico es escasa. Válgase la redundancia. Pues no sé, si tienes que añadir algo más de los cartianos. No, en general, pues eso. Su principal fuente de poder, llamémoslo así, está en los Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos, Norteamérica, o sea, tienen gran presencia en Canadá y en Estados Unidos. Y luego sí, claro, en todos sitios donde haya un gobierno mínimamente progresista, pues seguramente haya arraigada como mínimo 1 o 2 núcleos de movimiento cartiano ahí pinchando para quitar del poder a los que siempre están en el poder, ¿no? Pues eso, pues tenemos creo que todas las alianzas, ¿no? No sé si nos queda, creo que está todo ya, ¿no? Bueno, como te he dicho, hay otras dos. Es verdad. Que no son jugables. Bueno, no son jugables, realmente. Yo creo que pertenecer a esas alianzas como ser un anarquista o un Sabbath en la antigua... En la mascarada. Así. En este caso es la progenie de Belial, que es muy curiosa. La progenie de Belial es totalmente lo contrario, es el anatema precisamente a lo que estábamos hablando, las tradiciones.
es un anatema de las tradiciones. O sea, si las tradiciones te dicen ocúltate y camúflate entre el ganado, los humanos, el ganado, la progenie de Belial es totalmente lo contrario. O sea, llegan a un pueblo y arrasan con el pueblo. No suelen ser muy comunes en grandes núcleos urbanos porque, de hecho, te lo ponen en el libro, te dice, si la progenie de Belial se genera una banda, porque no es una organización grande como tal, se genera una banda de la progenie de Belial, por ejemplo, en los alrededores de Nuevo México, después de haber arrasado el primer pueblo, las facciones que hay alrededor se juntan y se los cepillan, porque son un peligro para la mascarada. Tú imagínate que llegas al típico pueblecito mexicano, al típico pueblecito tejano, o al típico pueblecito de aquí de Castilla-La Mancha, en el que viven 100 personas, en su mayoría viejecillos, y te los pasan todos a cuchillo y se los comen, ¿sabes? Como, bueno, pues aquí hay que hacer algo porque la policía, el gobierno, el ser humano como tal, lo va a investigar. Eso sin contar con que no eres la única raza que está intentando ocultarse de los hombres. Te dice que son una facción muy explosiva. O sea, un día crecen, se tiran 2 o 3 días vagando por donde sea, causando muerte y destrucción, y al tercer o cuarto día ya han sido eliminadas, ya sea por el gobierno, sea por otros seres sobrenaturales o por los propios vampiros que los dan caza por romper las tradiciones. O sea, es un Sabbath. Sí, es un Sabbath, pero muy bestia, porque yo recuerdo que el Sabbath sí que tenía sus normas también. O sea, quizá, bueno, normas como tal no, pero quizás sí que eran un poquito, por lo menos la mascarada la respetaban, si no me falla la memoria. No me acuerdo muy bien, porque es un montón que no juego. Creo que tampoco se preocupaban mucho de, por lo menos en quinta edición, que es lo que más fresco tengo yo, ponía que precisamente en quinta edición de Vampiros se los cargan los cazadores porque no lo respetan. Porque no lo respetan. Bueno, mira, esto es una buena pregunta para la gente que nos esté viendo. Si os acordáis alguno, si lo tenéis a mano, ponerlo en los comentarios, a ver si el Sabbath respetaba la mascarada o no, porque es que yo ya te digo, realmente como han pasado tantos años desde que juego mascarada, no me acuerdo. Oye, y te iba a decir, ahora que digo lo de los cazadores, aquí hay alguna organización, aparte, bueno, como tal, que sean importantes, entre comillas, que cace a los vampiros? En principio no. Te da a entender de que mucho, o en principio con el material que yo tengo, no. Te da a entender que muchos gobiernos conocen la existencia de seres sobrenaturales. Cuando digo gobiernos no me refiero a los políticos, al presidente o los ministros, no, me refiero al poder. Lo típico, ¿no? Ciertas alas del gobierno, véase la CIA, el MI6, el Mossad, el KGB y demás historias que conocen la existencia de los seres sobrenaturales y actúan en consecuencia. Pero realmente una sociedad organizada, unos Men in Black o una Inquisición, no existe como tal. No existe nada parecido. Cazadores sí que hay, pero cazadores igual, sin organización ninguna. Es simplemente personas que a lo largo de su vida, por X razones, han descubierto la verdad y se han puesto manos a la obra. Van Helsing. Sí, pero no hay una organización como tal, ni a nivel de cazadores ni a nivel de organización gubernamental. Y creo que falta otra alianza, ¿no? Sí, faltaría la denominada 7, creo que es 7 como se denomina en números romanos, que es quizá la más misteriosa y de la que menos información se tiene. Digo que creo que es 7 porque el propio libro te dice que los historiadores vampíricos que la intentan datar, intentan meter una historia, una cronología, coger esos pequeños retazos de información que van dejando, ni siquiera saben si es 7 del antiguo número romano o en escritura sumeria lo que sea que significa. Vocablo no o lo que sea, sí, cualquier cosa. Sí, no se sabe lo que, simplemente te dice que son vampiros, por supuesto, como todo lo que estamos hablando, que se dedican a cazar vampiros. Son vampiros casi todos con un rango de poder bastante alto y que de manera no, y con motivaciones totalmente desconocidas se presentan en la ciudad y matan vampiros. O sea, a veces en pequeños grupos como las cuadrillas que se forman para las partidas, a veces como asesinos solitarios de los cuales se desconoce su propósito. No se sabe desde cuándo están ahí. Se supone que están ahí ya desde Roma. O sea, desde la creación de la camarilla, no sé. Anterior no creo, porque ya te dice claramente que anterior no hay ningún tipo de conjunto de vampiros, de sociedad. Pero desde la camarilla hasta nuestros días
siguen apareciendo miembros de 7 en una ciudad, matan 1, 2, 3, 4, 5, los vampiros que sean, no se conocen los motivos, no se conoce el porqué, y tan como vinieron, desaparecen. Joder, no lo recordaba yo eso y me parece súper... muy intrigante, sí, y súper curioso, o sea, no me acordaba. Claro, a nivel de reglas o a nivel de juego está clarísimo, ¿no? Estos son los típicos que metes para crear una partida de misterio o para crear un antagonista que no tenga por qué ser un malo como tal, porque además no te dicen ni que sean malos ni que sean buenos. Está para que te cree el típico vampiro asesino que viene a cazar a la cuadrilla por el motivo que sea. Pero me parece muy, muy interesante, incluso a nivel igual que te he dicho antes con lo de la Ordo Dracul, una partida de miembros de 7 que deja totalmente ajeno a lo que es el mundo de Requiem, porque no perteneces a ninguna alianza, puedes ser del clan que quieran, lo único que tienes en común es que eres de 7, bueno, si se quedó una alianza, ¿no? Pero no tiene ninguna ventaja. Y que te manden a matar vampiros sería la típica partida en la que eres el malo de la partida, es curioso. Es quizá la alianza con menos información de todas y te deja ese toque de misterio de asesino. Aún así no implementa mecánicas de ningún tipo, ¿no? O sea, simplemente es trasfondo, ¿no? Ni la progenie de Belial ni 7 te implementa ningún tipo de mecánica, ni ventaja, ni algún tipo de hechicería. Es simplemente, pues, supongo que serán las alianzas rivales, para que tengas alianzas rivales con las que luchar y no se estén siempre pegando entre las alianzas jugables, o en su defecto para que tengas una vuelta de tuerca a tus partidas de vampiros si quieres ser un vampiro totalmente caótico y malo, o si quieres ser perteneciente a la sociedad más secreta de las sociedades secretas que hay en el mundo de vampiros. Yo imagino que sería porque, a ver, creo que White Wolf intentaría o querría desarrollar un universo rico a lo largo de los años. Claro, lo que pasa es que como este juego se fue a pique, se quedaron muchísimas cosas a medias. O sea, es lo que has dicho tú, ¿no? O sea, que el lore de vampiro en la Requiem es escaso. Es muy escueto. O sea, básicamente yo tengo el libro básico, el que me regalaste vosotros de antagonistas, y el que luego me regalaste tú de Ghouls. Sí. Y básicamente, juntando la información de esos 3 libros, y no hay muchos más, ¿eh? Y las líneas de sangre, creo que es también, ¿no? Es el que tengo, de las líneas de sangre, perdón, no el de los antagonistas, el de los antagonistas del Mundo de Tinieblas. Juntando la información de las líneas de sangre, del de Ghouls y del de Vampiro, el básico, sí, tienes mucha información para creación de personajes, una cantidad de clanes similar a la de Mascarada, incluso las familias de Ghouls son muy interesantes, pero a nivel de trasfondo es muy escueto. A mí me sorprende lo escueto que es, porque el trasfondo de Mascarada, incluso en el libro básico, era mucho más denso que el que tienes en este. Supongo que, como dices tú, con una intención de ampliarlo de alguna manera, ya sea con novelas o con puros libros de trasfondo, y como no funcionó la idea, se fue a la porra, ¿no? Pero me resulta curioso, que es lo que te he dicho antes, luego tú te coges el libro de Hombre Lobo el Exilio o el de Mago el Despertar y te pones a leerte el trasfondo y es 3 o 4 veces más extenso solo en el libro básico. Joder. No lo entiendo. Pues de todas formas esto es lo que hablamos en el vídeo en el que estuvimos Omar, tú y yo sobre la historia de Vampiro. A mí yo sigo diciendo, a mí me gusta más este trasfondo, pero por el hecho también de lo de que no hay apocalipsis, no hay una Gehenna como tal, ¿no? O sea, me llama la atención, no tienes esa presión, no tienes esa... No sé, lo veo todo más... por decirlo de alguna manera, más encasillado que en la Mascarada, pero... está más organizado, yo lo veo más manejable todo, no sé. Cuentas con la ventaja o con la desventaja, depende de lo que quieras jugar, de que no hay grandes vampiros como tal. Si te están diciendo que el vampiro datado más viejo y solo son rumores y teologías es Longinus, el vampiro más antiguo tiene 2020 años, no tiene más. A ver, sí. También hay cosas que se contradicen, porque por ejemplo, en el futuro vídeo que podemos hacer de los clanes básicos, te dice que, por ejemplo, los Meket se datan del antiguo Egipto o la antigua Grecia, o ambas. Sí, o sea, no se aclaran como tal. No puede ser, si están datados del antiguo Egipto o de la antigua Grecia, de que el primer vampiro fuera Longinus. Ahí hay algo que no termina de cuadrar, pero como todos son... no está datado como tal, no está escrito en un papel que te diga el primer vampiro que se vio del clan tal, fue tal. Todo lo deja muy en el aire, también... Para el director está fenomenal, porque te puede jugar como te dé la gana. Sí, eso sí. Igual que, por ejemplo, creo que era el Daeva,
y no me voy a extender mucho más porque prefiero hacer otro vídeo hablando de ello, el primogénito del clan Daeva, o el padre del clan Daeva, pertenece a la antigua Persia. Que bueno, estamos hablando de que más o menos qué año es, o qué siglo es, no me acuerdo ahora mismo bien. Antes de Cristo no sé exactamente cuándo, pero antes de Cristo, o sea, sí. Época de Jerjes, ¿vale? Sí. Pero por ahí. Así que, pero bueno, lo dejamos para otro vídeo. Básicamente, pues eso es el trasfondo de Requiem. Un trasfondo escueto y bien repartido para que hagas lo que quieras. Pues perfecto. O sea, no sé si hay algo más que añadir o poco más, ¿no? En principio no. Yo, como siempre, y con tu permiso, invito a todo aquel que tenga más información que yo a compartirla o a corregir si hay algo que corregir que no haya estado correcto. Y poco más, la verdad. Bueno, es eso, claro. Si no ha quedado claro, nos hemos basado en el material en castellano. O sea, sí. Ya he dicho, yo he encontrado cosas en inglés, pero es que tampoco se encuentran mucho y el principal, o sea, la base del vídeo está fundamentada en el material en castellano. O sea, por eso, como dice Mario, si alguien encuentra cosas o alguien se ha leído el trasfondo en inglés y aparece más información importante o cosas que hayamos dejado en el tintero, pues siempre está bien que nos la aclaréis en los comentarios. Y sí, perdón. No, que yo agradecidísimo, porque además cuanta más información tenga, más cosas puedo añadir para las futuras partidas, así que... Eso sí, también es verdad. Y nada, seguiremos también con esta línea de trasfondo porque, pues eso, acabas de decirlo, haremos algún vídeo de clanes, no sé si líneas de sangre, me parecían muy interesantes también algunas cosas que había en el libro de líneas de sangre también, o sea, había cosas muy chulas, pero es eso, seguiremos desarrollándolo porque aparte tenemos una partida en el canal que se está desarrollando en Nuevo Mundo de Tinieblas, tenemos otra que está desarrollando tanto en el canal como en mesa, en los dos sitios. Pero bueno, hay varios frentes abiertos de este juego de rol en general, o sea, de este juego de rol en concreto, de Vampiro del Requiem. Así que seguiremos hablando un poquito más de su trasfondo para que la gente que lo vea lo pueda conocer. Y poquito más, no sé, yo no tengo mucho más que añadir. Tampoco. Lo que siempre os decimos, que sabéis que nos ayuda muchísimo los likes, el que compartáis nuestros vídeos, el que os suscribáis al canal sobre todo, que activéis esa campanita para recibir las últimas notificaciones y sobre todo el boca a boca, ¿vale? El boca a boca es algo que nos ayuda muchísimo. Si conocéis gente, si tenéis amigos, si estáis en una asociación, si... todo el mundo que sepáis que le gusta el rol, estamos seguros de que este canal lo va a poder disfrutar porque intentamos traer toda la información que podemos de juegos de rol. Ya veis que no tienen por qué ser los últimos que hay en el mercado, pero de juegos de rol que han sido míticos o que han sido importantes, lo traemos en castellano para que la gente lo pueda conocer. Así que ya sabéis, hablad de Proyecto de 20, que seguro que no decepciona. Y la verdad es que, lo dicho antes, lo sentimos por la semana pasada, que no pudimos subir mucho más contenido, pero bueno, intentaremos ir remediándolo poquito a poco. Poco más, no paséis mucho calor, porque por lo menos aquí en España estamos pasando una temporada horrible, pero horrible, y nos vemos pronto. Espero también contar contigo para otro vídeo pronto, Mario. Por supuesto. Así que nada, muchísimas gracias por vernos y nos volvemos a escuchar y a ver dentro de muy poquito. Disfrutad de las vacaciones si las tenéis. ¡Chao!